Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jaime, por la invitación. A ver, creo que lo que la gente necesita saber es cómo se origina esto, si la resolución de la Junta Nacional de Justicia pesa por sí sola, ¿no? Porque evidentemente los sectores cercanos y hasta la propia Patricia Benavides dicen que la resolución se acata sine qua non. Pero hay otros cuerpos legales, comenzando por la Constitución, siguiendo por la Ley de Procedimientos Generales Administrativos, que colisionan con el tenor de la resolución. Para usted, ¿cuál es la solución? Sí. Primero vayamos, Jaime, por el origen de este problema, ¿no? Y el origen de este problema lamentablemente está enfocado en la anterior conformación de la Junta Nacional de Justicia, porque hay muchos ex fiscales supremos, así como jueces supremos, que fueron destituidos por la anterior Junta. El problema no es la destitución en sí, sino el procedimiento a través de los cuales se les destituyó. Ellos establecieron un procedimiento inmediato, un procedimiento célere, sumarísimo, que lamentablemente de forma jurídica no estaba establecido ni en la ley orgánica de la Junta, ni tampoco en la Constitución. ¿Se refiere al de Patricia Benavides? Sí, y también al de los demás, ¿no? Luis Arce, Tomás Aladino. ¿Se les destituyó bien? Pues lamentablemente no, porque el procedimiento no era adecuado. De hecho, el Tribunal Constitucional, en la decisión que favoreció también a Tomás Aladino, ya señalaron de que este procedimiento era ilegal, porque no era un procedimiento. Se les podía destituir, por supuesto, pero no de manera célere y garantizando sus derechos. Entonces, esa es la madre del cordero, Jaime, y ahora originado que precisamente esos recursos que han venido ganando se diluciden en esta nueva conformación de la Junta. Ya se ha señalado que no se puede destituir a nadie a través de ese procedimiento sumarísimo. Entonces, ¿cómo se arregla el problema? Bueno, en principio lo que hizo esta Junta, diría yo jurídicamente reprochable, porque la actual Junta no debió acoger un pedido de nulidad porque ya estaba judicializado. ¿Qué es lo que dice el doctor Tábara? Sí, ya estaba judicializado y en principio pues ya no habían perdido competencia para poder decidir sobre ello. Pero lo que hizo la defensa de Patricia Benavides fue incorporar un pedido de nulidad que luego fue acogido por 6 de los 7 miembros. En lo que sí yo discrepo es en el tema de la unanimidad. La unanimidad no requiere a los 7, requiere a quienes estén presentes, en este caso un mínimo que tienen que ser los 6. Pero ¿no? La resolución del TC sobre el caso Falconi habla de presencialidad. Habla de presencialidad, pero el tema es de que, como tú dijiste hace un momento, tiene que interpretarse esto de manera sistemática. ¿No? Y de manera sistemática, imagínate tú, Jaime, que sean 7 los miembros de la Junta, pero que alguno de ellos tenga cierta incompatibilidad con el administrado y que se inhiba y que no pueda votar un recurso de nulidad. Entonces, el exigir que sean los 7 que voten a favor de la nulidad implicaría que jamás se resuelva un recurso de nulidad porque solamente uno de ellos no ha participado. Ahora, pero Tábara comunicó el 6 de junio, 7 días antes de que se conozca la resolución, por lo menos de manera pública, informó el 6 de junio que esto que usted acaba de decir, que no iba a participar porque precisamente, en el caso Benavides, porque estaba judicializado y que se estaba cometiendo un error. Yo creo que hizo bien en informar, pero hubiera hecho mejor si es que él participaba y más bien ese fue el votaba error en oposición. de Tábara, digamos. Sí, porque no haber participado y hacer el voto en contra. Yo diría desentenderse del problema, ¿no? Él hubiera participado y si de verdad estaba o discordaba con esta postura siquiera de escuchar los alegatos o de resolver, simplemente se oponía y no hubieran resuelto a favor de Patricia Benavides. Ya no hubiera prosperado porque tenías a 7 miembros que votaban y precisamente uno se oponía, no había unanimidad. Pero lo que ha generado que él se ausente precisamente de la votación es que se genere unanimidad con los que estaban presentes. Ahora, ese es un lado del problema, Jaime, que tú acabas de mencionar, pero el otro lado del problema es ahora cómo se implementan toda esta serie de medidas y lo que ha originado el conflicto en el Ministerio Público. Recordemos de que también Patricia Benavides fue destituida por él en la Junta, de manera regular o irregular a través de un procedimiento que no estaba establecido, pero finalmente salió del Ministerio Público, ¿verdad? Como fiscal de la Nación.
Y en su oportunidad también Delia Espinosa, quien es ahora la actual fiscal, saludó que se cumplan las resoluciones emitidas por instituciones democráticas. Pero ahora resulta que más bien ya existe por un lado Delia Espinosa, que se ha parapetado ahí dentro se ha trincherado en la fiscalía, señalando de que en efecto no va a cumplir esta decisión emitida por la Junta, pero yo creo que aquí sí ya nos encontramos frente a un conflicto de obediencia a las instituciones. Podemos estar en desacuerdo, de hecho yo te digo que estoy en desacuerdo con el procedimiento que se ha exigido, pero también el propio Ministerio Público puede interponer los recursos, por ejemplo, un recurso de reposición, es decir, ante la misma Junta, o una acción de amparo que precisamente suspenda esta resolución de nulidad que ha favorecido a Patricia Benavides. Yo creo que no le hace mucho favor a una institución como el Ministerio Público, que por un lado, teniendo o no razón la fiscal de la Nación, omita aplicar una norma o una resolución, perdón, en este caso por parte de la Junta, y por otro lado también otra persona que intenta aprovecharse de esta resolución como Patricia Benavides para tomar la Fiscalía de la Nación. Y ahí viene el otro punto. ¿Debe ella regresar a la Fiscalía de la Nación? Yo creo que no. Yo creo que ahí la Junta también se ha excedido la Junta en no la tiene prerrogativa. atribución para decir quién es fiscal de la Nación. Por supuesto, y quien elige a un fiscal de la Nación o una fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. Es lo que ha dicho la Junta de Fiscales Supremos. Es una atribución exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos. Yo creo que aquí lo que ha intentado la Junta es jugar un rol como una especie de tribunal constitucional en la que ellos sí pueden retrotraer todo, ¿verdad?, hasta el momento de la vulneración. Pero ellos, al fin y al cabo, tienen sus propias competencias. Y la competencia que sí ostenta la Junta Nacional de Justicia, Jaime, es la de restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema. Ya se encargarán los propios miembros de la Junta de Fiscales Supremos de ver cómo solucionan el problema de tener a una exfiscal de la Nación dentro de esta institución. Ahora, el caso Falconi lo vuelvo a poner sobre la mesa, porque justamente en el caso Falconi, el Tribunal Constitucional, ahí sí fue el Tribunal Constitucional, cita a la ley del procedimiento general administrativo, que lo estaba mencionando en la introducción, y lo que dice es que se exige allí para la declaración de nulidad de oficio en sede administrativa el acuerdo unánime de los miembros del órgano colegiado. Entonces, eso significa presencialidad. Significa presencialidad, pero también hay que interpretarlo a la luz de lo que los demás ordenamientos jurídicos en el ámbito administrativo señalan, ¿no? Primero, el principio, por ejemplo, Jaime, de eficacia que existe siempre en el derecho administrativo. Es decir, un problema que es sometido a una institución tiene que solucionarse. Es cierto que aquí, como dice el Tribunal Constitucional, se exige unanimidad, y eso nadie lo discute. Tiene que haber unanimidad. Pero en este caso, la discusión ya no versa solo sobre la unanimidad, sino si es que la unanimidad se logra con la conformación de todos los que conforman la institución o el colegiado. En este caso, la interpretación que hace o que algunos hacen de lo que dice el Tribunal Constitucional es, al ser 7 miembros los que conforman el colegiado, pues los 7 debían de votar a favor de ello. El problema es de que existen circunstancias de inhibición, de recusación respecto a determinados miembros. Por ejemplo, cuando estaba María Zavala, por ejemplo, en la anterior conformación de la Junta, Jaime, ella se inhibía en circunstancias que implicaban a Zoraida Ábalos en cuestiones sancionatorias u otros. Y ella simplemente no votaba. El caso Tábara creo que es distinto, ¿no? El caso Tábara es distinto. Tábara sí deja por escrito y dice, oye, esto está judicializado, no se puede hacer. Claro, pero eso tiene que ver ya con un supuesto abocamiento indebido, ¿no? De que ya el Poder Judicial había asumido, porque simplemente no le dieron la razón a Patricia Benavides ni en su recurso ni en la reconsideración, y ella decidió ir por la vía judicial. Y está judicializado, con lo cual el tema, la discusión en sí ya no está en manos de la Junta, sino más bien está en manos del Poder Judicial. Pero eso tiene que arreglarse a través de los recursos jurídicos, Jaime. Yo creo que lo que hubiera hecho la Procuraduría del Ministerio Público, de la Fiscalía, es precisamente requerir un requisito de procedibilidad y que la Junta se inhiba de seguir aplicando ello, o que reconsidere esta decisión en base a que ya existe un procedimiento en el Poder Judicial. Pero en cambio, lo que ha decidido más bien Delia Espinosa es
simplemente hacer su vigilia, implementar algunos otros temas que no tienen que ver con lo jurídico. Yo creo que sí hubiera tenido la oportunidad de poder requerir esta reconsideración ante la propia Junta, más aún con la evidencia que ha aportado Francisco Tábara, ¿no? Porque él es protagonista, claro, ¿no?, de la por votación eso. en la que no ha ¿Y no implicado... cree que lo que dice Tábara más bien hace de la resolución de la Junta Nacional de Justicia algo que se pueda no cumplir? Claro que sí, pero Jaime, por delante está el cumplimiento de lo que dicen las instituciones democráticas. Uno puede estar en desacuerdo con la decisión de restituir como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, pero ¿tú te imaginas que si la fiscal de la Nación desobedece una orden, por más irregular que sea de la Junta, como los demás ciudadanos también vamos a ver ya cuestionadas las decisiones de alguna otra institución? Es por eso que incluso en el ámbito judicial existe una doble instancia, ¿no? Yo no puedo estar en desacuerdo, pero apelo, y quizás en una segunda instancia sea favorecido con la decisión. Lo mismo en el ámbito administrativo, es por eso que se da una primera decisión y el administrado tiene, o el afectado, tiene la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración para que se reevalúe precisamente esa decisión. Todas las demás medidas están fuera del ordenamiento jurídico. Es por eso que a veces es muy peligroso todo este enfrentamiento en general, porque ya uno se está olvidando del derecho, ¿no? Y más bien es la imposición de la fuerza. Y eso en un Estado democrático no debe de ser posible. Ahora, justamente hablando de imponerse a la fuerza, el ingreso del lunes de la doctora Benavides, policías de civil, abogados, etcétera, etcétera, asistentes y lo demás que han sido denunciados, por cierto. ¿Por qué apelar al uso de la fuerza? Esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, que las hemos visto todos desde el día lunes. ¿Por qué apelar a esto cuando supuestamente Patricia Benavides llegaba con todas las de la ley? Bueno, recordemos de que en este caso Patricia Benavides llevó bajo el brazo la resolución de la Junta Nacional de Justicia. El tema es de que en el ámbito penal, la usurpación de funciones, que es por lo que precisamente han sido denunciados, implica un real ejercicio o usurpación de la función a la que uno aspira. Es decir, si es que Patricia Benavides habría, por ejemplo, ingresado a la oficina de la Fiscalía de la Nación y hubiera siquiera intentado tomar alguna medida propia de la fiscal de la Nación. En este caso lo podríamos considerar jurídico penalmente hablando como una tentativa, ¿verdad? Intentó de alguna manera ejercer precisamente ese rol de fiscal de la Nación a raíz de lo que decidió la Junta. El problema es de que cuando ya se investiguen estos hechos, porque ahora ya se ha anunciado de que van a investigarse, pues lo que va a esgrimir Patricia Benavides y los demás que están siendo investigados es de que sí existió una causa de justificación, que es precisamente la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Ahora, ¿por qué la Junta no publica el video de la audiencia? ¿Eso no es irregular? ¿No debimos conocer todos, comenzando por la propia fiscal de la Nación, Delia Espinosa, los alegatos, los motivos, digamos, la sustentación de cada voto? Las resoluciones hablan por sí mismas. De hecho, que el cumplimiento de una resolución de este tipo se cumplen en sus propios términos, ¿no? Es por eso que existen imposibilidades de aplicarla, porque si tú tienes una fiscal de la Nación actual, ¿cómo vas a nombrar a otra paralelamente, ¿no? Y eso lo dice expresamente en la parte resolutiva. Sea lo que tú te refieres, dice, pero los argumentos, ¿no? La discusión, digamos, el sentido propio del voto. ¿Cómo sustento el voto? ¿Cómo sustentan el voto? Bueno, han enviado una resolución que de hecho ya ha sido notificada a la Fiscalía de la Nación, donde yo entiendo, porque no hemos tenido acceso todavía, a que en los aspectos considerativos de la resolución están plasmados precisamente los argumentos del por qué sí han amparado este pedido de nulidad de Patricia Benavides. Sería importante que lo den a conocer. Hasta ahora solo se han conocido algunos aspectos, sobre todo la parte resolutiva, porque ahí sí podríamos entrar a discutir si realmente tuvo razón o no la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que no, se han equivocado en el proceder y sobre todo en algo importantísimo, que es la parte resolutiva, ¿no? Porque yo creo que si hubiera tenido, nos hubiéramos evitado todo este conflicto. Jaime, tú preguntabas cómo hacemos. Si es que en la parte resolutiva, mira, tema jurídico, si en la parte resolutiva de la Junta Nacional de Justicia se hubiera señalado lo siguiente: restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema y también como fiscal de la Nación. Entonces ya hubiera tenido un margen un poco más amplio Delia Espinosa como fiscal de la Nación para decir, ok, vamos a cumplir en parte porque sí hay una plaza de fiscal suprema que ella precisamente ostentaba en su oportunidad,
Pero el tema de la Fiscalía de la Nación es en realidad insustancial porque ya existe actualmente una fiscal de la Nación que precisamente la ejerce ella. El problema es de que como no se encuentra ese término de fiscal suprema y las resoluciones se obedecen, se cumplen en sus propios términos, nadie puede presuponer que sí va a ser elegida únicamente o restituida como fiscal suprema. Es por eso todo este lío jurídico que nos estamos originando, pero que podría también dar un paso la Junta Nacional de Justicia en un ámbito aclaratorio de la resolución que la llevó a señalar que tiene que ser restituida como fiscal de la Nación. Bueno, es un tema que da para largo, pero igual le agradecemos mucho, doctor Carreón, Gracias a ti, Jaime. sus explicaciones y su punto de vista.